Hola, buenos días. Mi nombre es Aldo Lozano y mis compañeros son Daniel Castañón y Francisco Quiñones. Y vamos a hablar hoy sobre los queues. ¿Qué son y para qué sirven? Bueno, las filas son una estructura de datos para almacenar elementos antes del procesamiento. Para visualizarlas mejor, podemos imaginar el funcionamiento de una fila de personas en la vida real. Es exactamente lo mismo, muy similar. Las primeras personas en llegar son las primeras en ser atendidas, mientras que las personas que van llegando tienen que integrarse hasta el final de la fila para esperar su turno. Entonces, la fila no se puede mover hasta que el primer elemento se vaya. La mayoría de las queues en Java, con la excepción de las priority queues, funcionan de la misma manera, usando la lógica first in, first out, abreviada FIFO, que sería como pues, los primeros en llegar son los primeros en salir. Esto significa que están diseñadas para únicamente insertar elementos al final de la fila y eliminar elementos al principio de la fila. Bueno, aquí hay como un ejemplo de esto que nos muestra el proceso de las filas en Java, que toma en cuenta que, pues, justo lo que acabo de mencionar, hay un principio y un final. Y pues está insertando un elemento al final de la fila y solo se pueden salir los elementos al principio. Operaciones básicas. Tenemos 5 operaciones básicas del queue. La primera es add en queue, que esta inserta el elemento al final de la fila. Tiene un big O de 1. Después pasamos a remove, que es un DQ que elimina el elemento frontal y lo devuelve. Este tiene un big O de O1. Pasamos al pick, que devuelve el valor frontal de la fila, pero es importante saber que no lo elimina. También tiene un big O de 1. El cuarto sería el empty, que devuelve true si la fila no tiene elementos. Si llegamos a acabarnos todos los elementos y no hemos agregado nada, este sería size search, que devuelve el número de elementos de la fila, que este sería un big O de n. Nada más para recordar, el big O de 1 es un tiempo constante y un big O de n es un tiempo lineal. Esto nos indica que estas operaciones básicas nos ayudarán mucho a ser muy eficientes. En uso creativos llegamos a 3 situaciones donde esto pudiera ayudar mucho. En primera tenemos que estas filas pueden ser utilizadas para una fila virtual en un parque de diversiones. Así tú puedes hacer la fila virtualmente mientras vas a comer o al baño y nada más llegas directamente a la atracción en vez de esperar horas antes en una fila física. La segunda es que también puede ser utilizadas en una tienda de autos, que cuando llegue una nueva unidad se agregue a la lista al final y cuando se vende una se elimine. Otro uso que le encontramos es para recibir las órdenes en un restaurante. En medida que recibe las órdenes y las va acumulando en una fila, y en medida que van siendo elaboradas, o sea, mientras llega al primer lugar de la fila, se va haciendo elaborada, se elimina y va con la siguiente, y así va, así decrementa la fila y cuando se agrega incrementa. Clase Q. En sí, la clase Q es una clase interfaz proporcionada ya por Java, la cual contiene métodos específicos que facilitan la creación y su uso. Esto significa que se necesita una declaración de importación de la librería útil. Pero por supuesto sí se puede programar una fila, pero ahí tendrías que tú programar cada método. Y pues Java ya nos está dando esta clase que ya tiene todas las funciones. Bueno, esta clase tiene tres tipos de funciones. Está insertar, eliminar y examinar. Y pues todas estas tienen diferentes métodos que están divididos en dos categorías. La primera columna son los elementos que si falla la operación lanzan una excepción. Y los de la segunda columna son los elementos que devuelven un valor especial, ya sea null o falso, según la operación. Estos métodos de la segunda columna son comúnmente usados cuando los errores son comunes. Por ejemplo, cuando se implementa un arreglo que pues obviamente el arreglo ya tiene una capacidad fija, entonces no puedes agregar más elementos, es por esto que devuelve un valor especial. Bueno, está en insertar,
categoría de insertar está add, offer, eliminar está remove y pull, y examinar está element y pick. Bueno, la clase más común que implementa las queues, por así decirlo, es la linked list, porque por supuesto no tiene un número de elementos predeterminados. Puedes agregarle todos los elementos que quieras. Bueno, aquí hay un ejemplo de esto. Estamos aquí inicializando una linked list, que es queue, de enteros. Los primeros dos métodos aquí está offer y add, que aquí le estamos agregando 2 y 1 a la fila. Entonces sería una fila de 2 elementos. Como mencioné anteriormente, offer inserta un elemento, pero si no se puede hacer esto, devuelve falso. Y add también, igual inserta un elemento, pero lanzaría una excepción si no se puede hacer esto. Los siguientes dos métodos igual hacen lo mismo, tienen la misma función. Bueno, no tienen la misma función porque pues devuelven diferentes cosas, pero hacen la misma cosa. Pull elimina el primer elemento de la fila, devuelve null si no se puede, si la fila está vacía. Y remove igual, elimina el elemento, pero lanza una excepción si no se puede, si la fila está vacía. Los últimos métodos aquí está element y pick, los dos igual. Sin eliminar el elemento, simplemente devuelven el valor frontal de la fila. Y pues sí, lanza una excepción o devuelve null. Hola, aquí voy a explicar cómo funciona nuestra clase demo. Bueno, lo primero que tenemos en la clase demo es instanciamos un objeto en el main, instanciamos un objeto que se llama Q, de la clase Queues, y después insertamos 6 elementos, aquí están. Después de esto utilizamos el método pick para obtener el primer elemento de la fila, en este caso es un 1, aquí lo tenemos. Y después de esto utilizamos el método remove para eliminar bueno, pues sí, eliminar el primer elemento de la fila. Y después de esto corroboramos nuestra acción utilizando una vez más el método pick. Aquí tenemos el 4, que es el siguiente elemento en la fila. Después de esto imprimimos la fila con el método print. Esta es nuestra fila y después de esto corroboramos la cantidad de elementos que tenemos en la fila, en este caso son 5, ya que inicialmente eran 6, pero al eliminar el primer elemento nos quedan 5. Después de esto pasamos a la clase Queue. En la clase lo primero que tenemos es la instanciación de dos objetos, frente y fin, que son los nodos que se utilizan, los únicos nodos que se utilizan en esta clase. Después de eso tenemos una variable de tipo entero, que es un contador para la cantidad de objetos que se están utilizando en la fila. Después de esto tenemos nuestro primer elemento, perdón, nuestro primer método que se llama newNode, que es para crear un nuevo nodo. Aquí lo que hacemos es instanciamos la variable, perdón, el objeto n de la clase node, y después de esto asignamos el valor con el setData. El valor va a ser data, que es el parámetro que se utiliza para acceder al método. Después asignamos null al apuntador, o en este caso es al fin, o sea, al objeto fin. Después de esto retornamos n. Después tenemos el método add, que es para agregar un elemento a la fila. Aquí lo que hacemos es corroborar si la fila está vacía. Después creamos un nuevo nodo y el frente y el fin hacemos que apunten al nuevo nodo. Después de esto agregamos, concatenamos la variable tamaño ya que es nuestro contador. Después de esto
Utilizamos, si en la fila ya hay elementos, pues igual, tamaño, el contador se le agrega uno y el fin apunta al nuevo nodo y la fila ahora es el nuevo nodo. Después de esto tenemos el siguiente método que es el para devolver el tamaño de la fila. Es simplemente un return del tamaño de la variable tamaño. Después tenemos el método empty, que es simplemente para corroborar si nuestra fila está vacía o no. Lo que hace es corroborar si el nodo de fin, el objeto fin, está null. En este caso, si no contiene nada el objeto, significa que al igual que el principio, o sea, el fin y el frente no contienen no contienen nada, entonces podemos decir que es empty y devolvemos falso. Luego tenemos el método pick, que es para devolver el primer elemento de la fila. Lo primero que hacemos es corroborar que tengamos un elemento que devolver y luego ya devolvemos con el método, devolvemos con el método getData el primer elemento de la fila. Luego tenemos el método remove, que es para eliminar el primer elemento de la fila. Lo que hacemos nuevamente es corroborar que tengamos un elemento que eliminar con el método empty y después de esto en la variable tamaño la disminuimos en una unidad y con el método getData afectamos la variable frente y después concatenamos la variable, perdón, el objeto frente, la concatenamos no, perdón, no la concatenamos, la reemplazamos por el nuevo frente, en este caso es el segundo elemento de la fila. Y después ya nada más corroboramos que si frente es null, o sea que si en este caso que si eliminamos el último elemento de de la fila, pues en este caso también el objeto fin también debería ser null. Entonces aquí lo único que hacemos es corroborar eso y asignar null si es que esto es así. Y al final ya nada más devolvemos n. Y luego para imprimir la fila lo que hacemos es corroborar igual nuevamente que haya algo que imprimir y ya nada más con el método print imprimimos con un ciclo imprimimos lo que hay dentro de la fila. Esta es la clase Node y fue lo que vimos en clase y utilizamos la misma lógica. Muchas gracias.